Un supuesto complot orquestado por Andrés Manuel López Beltrán pone en peligro la vida del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Uruapan, Michoacán, 12 de agosto de 2025, en una revelación que ha sacudido los cimientos políticos de Michoacán, una fuente anónima con acceso directo al entorno del gobierno municipal de Uruapan ha proporcionado a este medio información exclusiva sobre un presunto complot para atentar contra la vida de Carlos Alberto Manso Rodríguez, el primer alcalde independiente de esta ciudad asediada por la violencia. Según la fuente, el plan habría sido orquestado por Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, como una represalia por las críticas abiertas de Manso contra exfuncionarios de Morena y sus señalamientos sobre presuntos nexos con el crimen organizado. Aunque las acusaciones son de extrema gravedad, carecen de pruebas documentales verificables y las autoridades no han confirmado su autenticidad. Este reportaje detalla los pormenores de esta exclusiva, el contexto de inseguridad en Uruapan, el perfil del polémico edil, las dinámicas políticas que alimentan el conflicto y las profundas implicaciones de un caso que podría redefinir el futuro de la región. Uruapan, un crisol de riqueza y violencia. Uruapan, conocida como la capital mundial del aguacate, es un municipio de contrastes extremos. Sus vastos huertos, que producen millones de toneladas de aguacate al año, generaron ingresos por exportaciones de $3.787 millones en 2024, según datos de la Secretaría de Economía, consolidando a Michoacán como un pilar de la economía agrícola mexicana. La ciudad, con una población de aproximadamente 360.000 habitantes, es un centro cultural y comercial, con su Plaza Morelos repleta de vendedores ambulantes, familias paseando bajo los portales coloniales y la imponente Catedral de San Francisco como testigo de su rica historia. Sin embargo, esta fachada de prosperidad oculta una realidad sombría. Uruapan es uno de los municipios más violentos de México. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, publicada en abril de 2025, reveló que el 88.7% de los uruapenses se sienten inseguros. Una cifra que refleja el impacto de una guerra entre cárteles que ha dejado un rastro de sangre en las calles. Grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, los Bayagres, los Caballeros Templarios y los Cárteles Unidos se disputan el control de actividades ilícitas, desde el narcomenudeo hasta la extorsión de productores aguacateros. En las colonias periféricas, como la Magdalena, el Colorín y la Cedrera, la presencia de sicarios en camionetas polarizadas es una constante, mientras que en las zonas rurales, los enfrentamientos armados entre grupos criminales han desplazado a comunidades enteras. Desde 2021, al menos 6 alcaldes han sido asesinados en Michoacán, según la Secretaría de Seguridad Pública, lo que convierte a la política local en una profesión de alto riesgo. El 15 de mayo de 2025, un evento marcó un punto de inflexión en Uruapan, el asesinato de una funcionaria municipal frente a una escuela primaria en la colonia Centro. El crimen, perpetrado a plena luz del día, conmocionó a la ciudad y desató una ola de indignación. Los ciudadanos, hartos de la impunidad, salieron a las calles exigiendo justicia, mientras los comercios cerraban en señal de luto. Este incidente no solo intensificó la presión sobre las autoridades locales, sino que también colocó al alcalde Carlos Manso en el centro de un torbellino político y social que ahora amenaza su vida. Carlos Manso, un líder entre el heroísmo y la controversia. Carlos Alberto Manso Rodríguez, de 42 años, es una figura que encarna las contradicciones de un municipio en crisis. Nacido en la colonia La Quinta, una zona de clase trabajadora en Uruapan, Manso creció en un entorno modesto, hijo de un comerciante de frutas y una maestra de primaria. Su infancia, marcada por las dificultades económicas, le otorgó un profundo entendimiento de las necesidades de los uruapenses, un rasgo que ha definido su carrera política. Tras estudiar administración en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Manso incursionó en la política local como militante de Morena, donde destacó por su oratoria apasionada y su crítica a la corrupción. Sin embargo, en 2023, rompió con el partido, acusando a sus líderes locales de mantener vínculos con el crimen organizado para perpetuarse en el poder. Esta ruptura marcó un punto de no retorno. En las elecciones de 2024,
Manso se postuló como candidato independiente, una decisión audaz en un estado dominado por los partidos tradicionales. Su campaña, financiada en gran parte por aportaciones ciudadanas y promovida a través de redes sociales, resonó entre una población desencantada con la clase política. Con mensajes como Uruapan no se rinde y sin miedo al poder, Manso logró una victoria histórica, obteniendo 95.000 votos, según el Instituto Electoral de Michoacán. Su triunfo, sin embargo, no fue bien recibido por todos. En el Cabildo, regidores de Morena, el PRI y el PAN lo acusaron de populismo, mientras que en las altas esferas políticas, su discurso contra la corrupción generó incomodidad. Desde que asumió la alcaldía en septiembre de 2024, Manso ha implementado medidas radicales para combatir la inseguridad. Depuró a 50 elementos de la policía municipal sospechosos de colusión con el crimen, un movimiento que, aunque aplaudido por los ciudadanos, dejó al cuerpo policial en una posición vulnerable. Para compensar, incrementó los salarios de los agentes en un 30%, buscando garantizar su lealtad, y prohibió el uso de pasamontañas y vehículos polarizados en operativos, con el objetivo de proyectar transparencia. Pero su declaración más polémica llegó tras el asesinato de la funcionaria municipal en mayo de 2025, si un delincuente armado se resiste o pone en peligro a la ciudadanía, no hay que tenerle consideración. Hay que abatirlo. Pronunciadas en la plaza principal de Uruapan, ante una multitud que lo ovacionaba, estas palabras desataron una tormenta de críticas. La presidenta Claudia Sheinbaum las calificó de irresponsables y contrarias al sistema penal acusatorio, mientras que organismos como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas advirtieron sobre el riesgo de abusos policiales. La exclusiva, un complot en las sombras. El 8 de agosto de 2025, un evento marcó un punto crítico en la trayectoria de Manso. Según una fuente anónima, identificada como un excolaborador del gobierno municipal que trabajó en la Secretaría de Seguridad Pública local, el alcalde recibió una llamada telefónica anónima a las 9:17 de la noche. La voz, descrita como distorsionada pero precisa, advirtió, para de hablar, Manso, o no vivirás para ver el próximo mes. Esto viene de arriba, de alguien que no perdona. La fuente afirmó que la amenaza hacía referencia directa a las críticas de Manso contra exfuncionarios de Morena, particularmente un exalcalde de Uruapan al que señaló por presuntos pactos con el CJNG. Más inquietante aún, la fuente alegó que el nombre de Andrés Manuel López Beltrán, conocido como Andy, fue mencionado en una conversación interceptada entre presuntos operadores del complot, quienes habrían recibido instrucciones de neutralizar al alcalde antes de que cause más problemas. El supuesto plan se habría concretado el 10 de agosto, durante un operativo nocturno en la colonia La Magdalena, una zona conocida por su alta incidencia delictiva. Según la fuente, Manso fue informado de un supuesto decomiso de armas en el área, lo que lo llevó a planear una supervisión personal del operativo. Sin embargo, la operación resultó ser una trampa. A las 11:45 de la noche, un convoy de 5 patrullas municipales fue emboscado por un grupo de 12 hombres armados que viajaban en 3 camionetas negras sin placas. Los atacantes, equipados con fusiles AK-47 y granadas de fragmentación, abrieron fuego contra las patrullas, desencadenando un enfrentamiento que duró 22 minutos. El saldo: 3 sicarios muertos, 2 policías heridos de gravedad y un vehículo oficial destruido. Manso, que había decidido permanecer en el Palacio Municipal tras recibir una alerta de última hora, escapó ileso, pero la fuente afirmó que el ataque tenía como objetivo principal eliminarlo. La fuente proporcionó detalles adicionales que, de ser ciertos, pintarían un cuadro alarmante. Según su testimonio, uno de los sicarios capturados durante el enfrentamiento confesó, bajo interrogatorio, que el ataque fue ordenado por un contacto en la Ciudad de México que actuaba en nombre de López Beltrán. El supuesto sicario, identificado solo como el Tigre, afirmó que el CJNG fue contratado para ejecutar el atentado, con la promesa de una suma de 5 millones de pesos y protección política para sus operaciones en Uruapan. La fuente alegó que el móvil del complot era silenciar a Manso antes de que sus denuncias sobre nexos entre exfuncionarios de Morena y el crimen organizado llegaran a instancias federales. Sin embargo,
este medio debe enfatizar que no se han presentado pruebas documentales, grabaciones ni testimonios verificables que sustenten estas acusaciones, y la confesión del supuesto sicario no ha sido corroborada por las autoridades. El trasfondo. Una ruptura con Morena y sus consecuencias. La raíz del conflicto, según la fuente, se encuentra en la ruptura de Manso con Morena en 2023. Durante su militancia en el partido, el ahora alcalde fue un crítico vocal de lo que describía como traiciones al proyecto de la Cuarta Transformación. En mítines y entrevistas, acusó a exfuncionarios locales, incluido un exalcalde de Uruapan cuya identidad nunca especificó, de negociar con cárteles para garantizar su permanencia en el poder. Estas declaraciones, aunque vagas, generaron una fractura profunda con la dirigencia de Morena en Michoacán, un estado clave para el partido a nivel nacional. La fuente afirmó que López Beltrán, quien ha mantenido un perfil bajo pero influyente en los círculos de Morena, percibió las críticas de Manso como un ataque personal contra la familia del expresidente y su legado político. En un contexto donde la política y el crimen organizado a menudo se entrelazan, las acusaciones de Manso no pasaron desapercibidas. En 2024, durante su campaña independiente, el edil intensificó sus señalamientos, prometiendo limpiar Uruapan de la podredumbre que dejaron los corruptos. En un mitin en la colonia La Cedrera, afirmó: "No me callaré, aunque me cueste la vida. Sé quiénes son y qué hicieron". Estas palabras, aunque resonaron entre los ciudadanos, lo convirtieron en un blanco. La fuente afirmó que López Beltrán, conocido por su cercanía con algunos líderes de Morena en Michoacán, habría interpretado las denuncias de Manso como una amenaza directa a su influencia, desencadenando el supuesto complot. Las amenazas previas, un patrón de intimidación. El presunto atentado del 10 de agosto no fue el primer indicio de peligro para Manso. En junio de 2025, el alcalde denunció públicamente una amenaza contra su hijo menor, un adolescente de 15 años que estudia en una preparatoria local. En un video grabado desde su oficina, con el rostro endurecido por la rabia, Manso relató: "Me llamaron para decirme que si no bajo el tono, mi hijo pagará las consecuencias. Mi respuesta es clara: aquí los espero". Días después, el 20 de junio, denunció un intento de secuestro en su contra mientras viajaba por la carretera Uruapan-Carapan. Según su testimonio, un grupo de hombres armados lo interceptó, pero logró escapar cuando un grupo de ciudadanos, que reconoció su vehículo, intervino. Aunque estas denuncias no han sido respaldadas por pruebas oficiales, han alimentado la percepción de que Manso está en la mira de fuerzas poderosas. En las calles de Uruapan, los rumores sobre el complot han generado un ambiente de paranoia. En el mercado municipal, donde los vendedores de aguacate y artesanías lidian con la extorsión diaria, los ciudadanos expresan una mezcla de apoyo y temor por el alcalde. Manso es valiente, pero está jugando con fuego, comentó José Luis, un comerciante de 55 años que ha perdido a un primo en la violencia. En las colonias más marginadas, donde los cárteles reclutan jóvenes con promesas de dinero, el nombre de Manso despierta reacciones encontradas. Para algunos, es un héroe que desafía al sistema, para otros, un provocador que pone en riesgo a todos. La respuesta oficial: silencio y críticas. La reacción de las autoridades federales ha sido cautelosa. En una conferencia matutina el 11 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum evitó referirse directamente a las acusaciones contra López Beltrán, pero reiteró que ningún servidor público puede actuar fuera del marco legal. Criticó la retórica de Manso, afirmando que la seguridad debe construirse con inteligencia y respeto al Estado de Derecho, no con discursos que inciten a la violencia. La Secretaría de Gobernación confirmó que Manso cuenta con un protocolo de seguridad federal desde su toma de posesión, que incluye escoltas de la Guardia Nacional y monitoreo constante, pero no se han anunciado medidas adicionales tras el presunto atentado. En el ámbito local, el Cabildo de Uruapan está profundamente dividido. Regidores de Morena y el PT han cuestionado la estrategia de Manso, acusándolo de poner en riesgo la gobernabilidad con sus declaraciones. Por otro lado, regidores independientes y algunos del PAN han cerrado filas con el alcalde, argumentando que es el único que ha enfrentado al crimen de frente. Una regidora, que pidió anonimato por temor a represalias, afirmó:
Manso está solo contra un sistema que no perdona a quien dice la verdad. Organismos de derechos humanos, como el Centro Fray Bartolomé de las Casas, han exhortado al edil a moderar su discurso, advirtiendo que su política de mano dura podría derivar en violaciones al debido proceso. Las redes sociales, un polvorín de especulaciones. El caso ha desatado una tormenta en las redes sociales, donde publicaciones anónimas y videos virales han amplificado las acusaciones contra López Beltrán. En plataformas como WhatsApp y Twitter, los rumores circulan sin control, con mensajes que aseguran que el hijo del ex está detrás del complot para proteger los intereses de Morena en Michoacán. Un video, subido por un canal anónimo en YouTube, acumuló 200.000 vistas en 48 horas, afirmando que López Beltrán coordinó el atentado para evitar que Manso revele secretos que podrían dañar al partido. Aunque estas narrativas han encontrado eco en una población desencantada, carecen de sustento verificable y deben ser tratadas con escepticismo. La desconfianza hacia las instituciones, alimentada por años de corrupción y violencia, ha convertido a Uruapan en un terreno fértil para las teorías conspirativas. En un estado donde 34 candidatos fueron asesinados durante el proceso electoral de 2024, según la consultora Integralia, la idea de un complot político no parece descabellada para muchos. Sin embargo, la falta de pruebas concretas plantea preguntas sobre la veracidad de las acusaciones y el riesgo de que rumores infundados escalen el conflicto. Las implicaciones: un municipio al borde del abismo. El presunto complot contra Manso trasciende las fronteras de Uruapan. En un país donde la violencia política es una constante, el caso pone en evidencia las frágiles líneas que separan el poder, el crimen y la justicia. Si las acusaciones contra López Beltrán fueran ciertas, representarían un escándalo de proporciones históricas, exponiendo una red de influencias que podría alcanzar los niveles más altos del poder. Sin embargo, la ausencia de pruebas verificables obliga a las autoridades a actuar con prudencia, mientras la ciudadanía espera respuestas. Para Manso, el camino adelante es incierto. Su estrategia de confrontación directa lo ha convertido en un símbolo de resistencia, pero también en un blanco vulnerable. Cada operativo, cada declaración, cada denuncia lo acerca más al borde del abismo. En su oficina del Palacio Municipal, rodeado de un equipo reducido pero leal, el alcalde revisa los reportes de seguridad con un semblante agotado. Sabe que su lucha es más grande que él mismo, pero también que el precio puede ser su vida. En las calles de Uruapan, el sol se pone sobre los huertos de aguacate, tiñendo el cielo de un rojo intenso. Las sirenas resuenan a lo lejos, mientras los ciudadanos se preparan para otra noche de incertidumbre. En la Plaza Morelos, un grupo de mujeres enciende velas en memoria de las víctimas de la violencia, mientras un joven grafitea en una pared. Manso, no te rindas. En un municipio donde la esperanza y el miedo coexisten, el destino de Carlos Manso y de Uruapan pende de un hilo, y el desenlace de esta historia aún está por escribirse.